Hoy vamos a sumergirnos en una de las cartas más personales y, la verdad, más sorprendentes del apóstol Pablo, la epístola a los Filipenses. Sí. Y para guiarnos, nos vamos a apoyar mucho en los comentarios del teólogo Hernández Díaz López. La misión de hoy es entender una idea que parece casi una contradicción. ¿Cómo se puede vivir una alegría triunfante en medio de las peores pruebas? Es que esa es la gran paradoja de esta carta, ¿no? Pablo no la escribe desde un lugar cómodo ni mucho menos. Para nada. Está en la cárcel, encadenado, esperando un posible veredicto de muerte. Y sin embargo, la palabra alegría o gozo aparece una y otra vez. Es casi desafiante. Totalmente. Y para entender cómo llega a ese punto, creo que es fundamental hacer lo que propones. Viajar primero a la ciudad de Filipos. Claro, Conocer el lugar y, sobre todo, el ADN de la iglesia que nació allí, porque su origen ya es bastante novelesco. absolutamente. Y luego, con ese contexto en mente, ya podremos analizar los grandes temas de la carta. Esa alegría de la que hablamos, La unidad, que era un problema para ellos, y lo que es sin duda el corazón de todo. ¿qué sería? Pues una de las reflexiones teológicas más espectaculares sobre la figura de Cristo que encontramos en toda la Biblia. Pues empecemos por el principio. Según las fuentes, la llegada de Pablo a Filipos, que fue la primera ciudad europea que evangelizó, fue casi un accidente. Sí, Él tenía otros planes, ¿verdad? completamente. Su estrategia era consolidar la expansión del cristianismo en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Claro. Pero el libro de los Hechos narra que tanto él como su equipo se sintieron como bloqueados. Como si se les cerraran las puertas. Eso es. Hasta que Pablo tiene una visión nocturna. Un hombre de Macedonia que le suplica, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él lo interpreta como una llamada divina para cambiar de continente. Exacto. O sea que todo el rumbo de la historia, la llegada del cristianismo a Europa, que es la base de la civilización occidental, Depende de una visión, de un sueño. exacto, es un punto de inflexión brutal. Pero lo fascinante es que, desde el momento en que pisan Filipos, la historia de esa iglesia nace marcada por una dualidad, ¿A qué te refieres? éxito y sufrimiento. Siempre juntos. Ah, La misión es un éxito, la gente responde, pero casi de inmediato Pablo y su compañero Silas son arrestados, azotados públicamente con varas uf, qué duro. y encarcelados. La victoria y el dolor nacen literalmente en la misma cuna. Y el lugar donde ocurre todo esto no es una aldea cualquiera. ¿Qué tenía de especial Filipos? Porque, según las fuentes, era una ciudad con mucho pedigrí. Muchísimo. Para empezar, su nombre viene de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Ya empezamos bien. Históricamente ya era un lugar importante. Pero su relevancia se dispara después de una batalla decisiva para el futuro de Roma. La batalla de Filipos. Justo, donde Marco Antonio y Octavio, el futuro emperador Augusto, derrotaron a los asesinos de Julio César. Entiendo, o sea, un lugar clave en la historia de Roma. Tan clave que Augusto la convierte en una colonia romana con todos los honores. Y esto es fundamental para entender la carta. Vale. Filipos era en esencia una Roma en miniatura en suelo griego. Y sus ciudadanos tenían el Ius Italicum, que era un privilegio enorme. Un privilegio enorme. Significaba que a efectos legales y fiscales eran considerados ciudadanos de Italia. ¿Y eso qué implicaba en la práctica? Pues que no pagaban ciertos impuestos, tenían una autonomía legal importante. Vamos, que tenían un pasaporte de primera clase dentro del imperio. Y hablaban latín, se vestían a la romana. Eran profundamente romanos. Su lealtad estaba con el emperador. Con ese telón de fondo tan orgullosamente romano, el perfil de los primeros conversos cristianos es aún más chocante. Es que es un retrato perfecto de cómo este nuevo mensaje rompía todas las barreras sociales del momento. Empecemos por la primera, Lidia, Lidia, que no era el perfil que una esperaría para fundar una iglesia. para nada. Lidia era una mujer de negocios, probablemente viuda o soltera, porque no se menciona a su marido. Ya. Era de Tiatira, en Asia, y comerciaba con púrpura. Y vender púrpura en el mundo antiguo era... El sector del lujo más exclusivo. Exacto. Era una de las mercancías más caras que existían. Hablamos de una mujer asiática, de clase alta, independiente y con una posición económica muy sólida. Y de ese estatus, de la élite comercial, pasamos al extremo diametralmente opuesto. Justo. El segundo personaje es una joven esclava, de origen griego, O sea, el escalón más bajo de la sociedad. el más bajo. Sin derechos, sin libertad, considerada una propiedad. Y además estaba siendo explotada por sus amos. Se lucraban con ella. Sí, a costa de un supuesto espíritu de adivinación que tenía.
Estaba atrapada en una mezcla de cultismo y abuso. Es increíble pensar en la dinámica social de esa primera comunidad. Una empresaria de élite y una esclava, Sentadas en la misma sala. tratándose como hermanas. El choque cultural debió de ser brutal. Y para rematar la mezcla, llega el tercer converso, el carcelero. Un ciudadano romano, Un funcionario del imperio, probablemente un exmilitar, un hombre de clase media, la espina dorsal de la sociedad romana, que vivía inmerso en la cultura del honor, la disciplina y, y el culto al emperador, supongo. casi con toda seguridad, Así que tenemos a una mujer asiática de clase alta, una esclava griega del mundo del ocultismo y un funcionario romano. raza, clase social, cultura, religión, no tenían absolutamente nada en común. ¿Nada? Nada. Lidia era lo que se conocía como una temerosa de Dios, simpatizante del judaísmo. La esclava venía del politeísmo y el espiritismo, y el carcelero del culto imperial. Y los tres acaban formando el núcleo de la misma comunidad. Eso, para un observador del siglo I, tenía que ser algo inaudito, casi revolucionario. Entendido el origen. ¿Cómo era la relación de Pablo con esta iglesia tan peculiar años después, cuando les escribe? Porque, como decíamos, no lo hace desde un resort. No, para nada. La carta se escribe unos 10 años después, y Pablo está preso. En Roma, seguramente. Sí, la mayoría de los expertos, por pistas como la mención a la Guardia Pretoriana o a los de la casa de César, creen que la escribe desde Roma. ¿Y por qué les escribe? ¿Solo para ponerles al día? Tiene un doble propósito. Por un lado, y esto es muy importante, es una carta de agradecimiento. Ah, La de Filipos fue la única iglesia que apoyó económicamente a Pablo de forma constante y generosa. tenían un vínculo muy fuerte. Muy fuerte, le acababan de enviar una ofrenda. Pero la carta no es solo una nota de gracias. Pablo aprovecha para abordar un par de problemas que le preocupan. Amenazas internas. Sí, por un lado parece que había ciertas tensiones, roces personales, una falta de unidad. Ya. Y por otro, una amenaza externa, los judaizantes. Que ya le habían dado problemas en otros sitios. Muchos. Eran maestros que insistían en que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Y para Pablo, eso era una traición al Evangelio. Pero más allá de los problemas, el tono general de la carta es increíblemente positivo. Y ahí volvemos al tema central, la alegría. Es que es la clave de todo el texto. Menciona el gozo o la alegría más de 15 veces. ¿Cómo es posible mantener esa actitud encadenado a un soldado? Porque Pablo no habla de felicidad que depende de que las cosas vayan bien. Habla de una alegría que él mismo define como ultracircunstancial. ¿Y eso qué quiere decir? Que su fuente no está en lo que le pasa, sino en su relación con Cristo. De hecho, López identifica 4 ladrones de la alegría a los que Pablo se enfrenta. Me interesa. ¿Cuáles son? El primero, las circunstancias. Pablo dice, estoy en la cárcel, sí, pero gracias a esto el Evangelio avanza. Le da la vuelta a la situación. Impresionante. El segundo, las personas. Había predicadores que hablaban de Cristo por envidia, para hacerle daño, y su respuesta es asombrosa. ¿Qué dice? No importa. Mientras Cristo sea anunciado, yo me alegro. Es una mentalidad muy potente. Pone la misión por encima de su propio ego. Totalmente. El tercer ladrón son las cosas materiales. Pablo dice que ha aprendido a vivir con mucho y con poco. Su contentamiento no depende de eso. Para nada. Y el cuarto ladrón es la ansiedad. Y su antídoto es la oración, la gratitud, confiar en que Dios tiene el control. Es curioso, porque esos 4 ladrones, las circunstancias, la gente, las cosas y la ansiedad, suenan como el diagnóstico de la vida moderna. Pablo ya lo tenía calado hace 2000 años. Es verdad. Parece un manual de resiliencia del siglo XXI. ¿Y esta alegría cómo se conecta con la unidad? Están íntimamente ligados. Para Pablo, la falta de unidad, las discusiones, el egoísmo, son enemigos de la alegría. Ya. Y su receta para la unidad es radical y va a contracorriente de la cultura romana. Con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Una propuesta casi imposible en la práctica. Humanamente sí. Por eso no lo deja como un ideal abstracto. Les da 4 ejemplos de carne y hueso. ¿Ah, sí? El primero y más importante es el propio Cristo, del que hablaremos ahora. Pero luego se pone a sí mismo, a su discípulo Timoteo y a Epafrodito. El que les llevó la ofrenda. El mismo, que casi muere en el proceso por servirle. Les está diciendo, esto no es una utopía, es posible vivir así. Y todo esto, la alegría y la unidad, pivota sobre la figura central que es Cristo. Siempre. Cristo es el centro de su alegría, el modelo para la unidad y la esperanza de su segunda venida. Todo está interconectado.
Pues creo que es el momento de entrar en ese pasaje que las fuentes describen como el Everest de la teología de Pablo. Sin duda. Está en el capítulo 2 y es un texto que ha generado ríos de tinta. Y no es para menos. Son los versículos del 6 al 11. Y lo más fascinante su contexto. ¿A qué te refieres? Pablo no introduce este himno para dar una clase de teología abstracta. Lo hace justo después de pedirles que sean humildes. O sea, les dice, tened esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y a continuación les muestra cómo pensó y actuó Jesús. La teología más profunda nace de una necesidad pastoral muy práctica. Exactamente. Les está diciendo, ¿queréis saber qué es la humildad? ¿Queréis un modelo? Mirad a Cristo. Y el himno describe su trayectoria en dos movimientos. Descenso y ascenso. Un descenso vertiginoso, la humillación, y un ascenso glorioso, la exaltación. Empecemos por el descenso. El texto dice que Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La expresión forma de Dios es clave aquí. ¿Qué significa? Es un punto crucial. La palabra griega que usa es morfé. Y en griego, morfé no es la apariencia externa, que puede cambiar. Como un disfraz. Justo. Morfé se refiere a la naturaleza esencial inalterable, a tu ADN, a lo que eres en tu núcleo. ¿Entendido? No es que parecía a Dios, es que su naturaleza, su ADN, era divino. Precisamente. Y siendo así, no se aferró a su igualdad con Dios de forma egoísta. En lugar de eso, Se despojó a sí mismo. sí, la famosa idea de la kenosis, del verbo griego kenoo, que significa vaciar. Y la gran pregunta es, ¿de qué se vació exactamente? Suena muy radical. Sí, pero hay que entenderlo bien. No se vació de su divinidad, porque eso es imposible. Sería dejar de ser quien es. Claro, se despojó voluntariamente del uso y disfrute de sus privilegios divinos. Renunció a la gloria, a la autoridad visible, para vivir como un ser humano. Y tomó la forma de siervo. Y de nuevo usa la palabra morfi. Su servicio no fue una actuación, fue su nueva realidad esencial en la tierra. Y la humillación no se detiene ahí, va mucho más allá. Mucho más. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay que entender lo que significaba la cruz en el siglo I. La peor de las muertes. La más brutal y humillante, reservada para esclavos y criminales. Y desde la perspectiva judía, morir así era una señal de estar bajo la maldición de Dios. Es el punto más bajo imaginable. Del más bajo. El contraste que plantea es brutal. Las fuentes lo comparan con Lucifer o Adán. Ellos, no siendo iguales a Dios, intentaron arrebatar esa posición. Y Cristo, que sí la tenía por naturaleza, renuncia voluntariamente a ella. Es la inversión total del orgullo y la ambición humana. Y ese es el ejemplo que les pone a los filipenses para que arreglen sus disputas. Les está diciendo, si Él hizo esto por vosotros, ¿cómo no vais a ser capaces de ceder un poco por el bien de vuestro hermano? Y a esa humillación tan radical le sigue una exaltación igual de espectacular. Es la consecuencia directa. Por lo cual, dice el texto, indicando causa y efecto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Y el propósito de esta exaltación es cósmico, que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Una imagen de rendición y adoración universal. De todos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el fin último? El himno termina con la clave, para gloria de Dios Padre. Ah, El señorío de Cristo no compite con la soberanía del Padre, sino que la manifiesta. El objetivo final es que el Padre sea glorificado. viéndolo así, la carta a los filipenses es mucho más que una simple nota de agradecimiento. Es un manual de supervivencia emocional. Y una guía para la convivencia y una inmersión en el corazón de la fe cristiana. Nos enseña que la teología más profunda no es un ejercicio intelectual abstracto. Exacto. Nace de los problemas reales de la vida y está diseñada para transformar nuestra manera de ver el mundo, sobre todo cuando todo parece desmoronarse. Para terminar, hay un detalle en el saludo inicial de la carta que me parece muy revelador. Pablo se dirige a ellos como todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y se explica que la palabra santo, agios en griego, no significa principalmente ser perfecto, sino pertenecer a Dios. Así es una definición de identidad, no de comportamiento. Pero lo que más me llama la atención es el orden que usa Pablo. Primero dice que están en Cristo Jesús, Y solo después. que están en Filipos. Su identidad principal, la definitoria, es su unión con Cristo. Su ubicación geográfica es secundaria.
Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Cuál? En un mundo que nos define constantemente por dónde vivimos, en qué trabajamos o qué estatus tenemos, ¿qué cambiaría nuestra perspectiva diaria si priorizáramos la identidad de estar en Cristo por encima de cualquier otra etiqueta terrenal?